el término algebraico. Está formado por ¿qué? Número, símbolos algebraicos que se relacionan entre sí mediante ¿qué? Multiplicación y o división. Y a eso llamamos un término algebraico. Dense cuenta, eso es un término algebraico. Donde tenemos ¿qué? Coeficiente numérico y factores literales. ¿A través de qué? Multiplicación y o división. Ahí hay otro término algebraico. Ahí hay otro término algebraico. Les hago una pregunta. Si me dan lo siguiente, eso que está ahí, ¿es un término algebraico, sí o no? Sí. Sí. Simbólicos. Utilizamos letras. No se olviden, por favor, que siempre en el álgebra las últimas letras del alfabeto son para elementos desconocidos, variables. Las primeras letras del alfabeto son para entes conocidos, valores conocidos, que no los tengo precisados. Por lo tanto, realmente eso que son parámetros. Son valores conocidos que no son variables, o son variables conocidas, que no tengo precisado, porque sé qué valor es A, sé que tiene un valor, pero lo conozco, no. Entonces, dense cuenta, el término algebraico está formado por ¿qué? Factores numéricos y factor literal. ¿Separado a través de qué? Producto o división. Y eso es lo que nos forma un término algebraico. Ahora, el término algebraico entonces cuenta de qué? Factor numérico y factores literales y además un concepto que es grado, que ya lo voy a ver. Hay que saber reconocer el grado del término algebraico. Coeficiente 1 numérico se omite, es decir, 1 por x es x. El signo de la multiplicación se omite, es decir, 3 por x por y es 3xy. El grado literal 1 se obvia. X elevado a 1 es x. El término algebraico conviene escribirlo colocando los factores literales en un orden, ya sea alfabético o de grado, pero ustedes definen el orden. Y siempre escríbanlo en algún orden, pudiendo escribirlo de cualquier forma. No se olviden que 1 partido por x es x a la menos 1. Por lo tanto, el grado de 1 partido por x es 1. Grado. El grado se mira absoluto o relativo a algo. Y el grado viene siendo la suma de los exponentes de los factores literales, conocidos o desconocidos. Es decir, a o x. Y también lo puedo mirar relativo a algo. Entonces, dense cuenta, ese término algebraico, ¿qué grado tiene? Factor literal A, 1. Factor literal X, 2. Y 1, Z menos 1, porque está en el denominador. Entonces, 1 más 2 más 1 menos 1, ese grado absoluto es 3. ¿Qué grado absoluto tengo acá? ¿Cuál sería ese? 1 más 2 más 1, 4. También puedo sacar el grado relativo a algún factor o algunos factores. Por ejemplo, grado relativo a las variables desconocidas. El A es conocido. Las primeras letras del alfabeto pues, son elementos conocidos. Entonces, ¿qué sería? 2 más 1 menos 1, 3. Respecto de X, 2. Respecto de AX, 3.
respecto de de iz, disculpen, 0. Dense cuenta, el grado de eso respecto de b es 1, de z es 1, de x es 2 respecto de bx, 3, xz, 2, bz, 2. Perdón, xz3, disculpen, bz2. Eso que está ahí, ¿es un término algebraico, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Es un término algebraico de grado 0 y se le conoce como término independiente o grado 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el 0 es un término algebraico y tiene grado. No. Fíjense ustedes, 0 no es lo mismo 0 por x elevado a 0, o no es lo mismo que 0 por x elevado a 1, no es 0 por x elevado a 2. No se olviden la propiedad absorbente del 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces dense cuenta que no tiene grado. No lo consideren un término, por favor. Hay dos escuelas en matemática y varias escuelas. Una lo considera como término, hay otras que no. Ustedes no lo consideran como término, ¿ya? El 0 no es un término, el 3 sí, es un término independiente, es un término. ¿Qué grado? 0. Cualquier número distinto de 0 es un término de grado 0 o término independiente, por lo tanto es un término algebraico. Profe, yo no entendí la 1 y la 2, que sí. ¿Cuál? De los ¿Esto? Sí, eso. Fíjate tú, ¿qué grado es eso? Absoluto. Suma los exponentes. 1 más 2 más 1 menos 1. ¿No es 3? ¿Estamos? Sí. Relativo a x. ¿El x está elevado a qué? A 2. Entonces grado 2. Relativo a y, ¿qué grado sería? 1. 1. Relativo a z. Menos 1. Exacto. Relativo a 1. Relativo a AI, ¿qué grado sería? 2. Exacto. A AX. 3. 3. Exacto. A X y 3. A Y Z. 0. Sería 0. Correcto. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Claro, porque ahí es porque están preguntando por la X. Se dice que X. Respecto de tal variable, de tal factor literal. Ya. Fíjate tú. Acá el absoluto, ¿qué sería? 4, ¿no? Sí. Ahí está. Respecto de X, ¿qué sería? 2. Z. 1. B. 1. BX. 3. XZ. 3. BZ. 2. Es eso. Ahora, si me aparece un número distinto de 0, siempre es un término de grado 0. Número distinto de 0. Y a eso se le conoce como término independiente o de grado 0. El 0 no lo consideran un término. No tiene grado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Expresión algebraica. Está formado por varios términos separados por adición, suma o resta. Es decir, esa es una expresión algebraica. Esa es una expresión algebraica. Esa es una expresión algebraica. Definimos entonces términos semejantes.
son aquellos que tienen el mismo factor literal. Términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal. Dense cuenta, esos términos entonces son semejantes, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque tienen que el mismo factor literal. Entonces, dense cuenta, siempre que tengan una expresión algebraica, reduzcan términos semejantes y agrupen. Fíjense bien, ese término no es semejante con ese. Aprovecho propiedad distributiva, que me queda menos 6 más 14 por AB cuadrado. O a 14 le quito 6, me queda 8, ¿no? 8 que AB cuadrado. Agrupen siempre términos semejantes. Eso se llama reducción. A cuadrado B, 8 A cuadrado B menos 3A cuadrado B, 5A cuadrado B. Digo mirando AB, AB. Cuando tengan una expresión, siempre reduzcan términos semejantes. Y siempre ordénenlo alfabéticamente de acuerdo a algún criterio. Acá tomé la A y el grado. ¿Ya? Y dense cuenta que si la tomo A y grado, lo correcto sería pasar eso ahí. Perdón. Retrocedo sería pasar eso ahí. ¡Epa! Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque dije que lo iba a ordenar de alguna forma, de acuerdo al grado y a la letra A. Ahí lo ordené. Lo pude haber escrito de cualquier forma. ¿Estamos? Observaciones. ¿Sí? Disculpe que con respecto al tema del grado que antes mencionó, ¿eso también aplica a la hora de determinar el grado de una... Fracción, sí. No, el grado de una ecuación? Sí, Porque... también juega rol, sí. ¿Sí? Sí, pero debemos que, para mirar los grados, debemos primero reducir términos semejantes, ¿ya? Uh-huh. Siempre reducir términos semejantes. Porque fíjate bien. A ver, todavía no estoy acá. Déjame pasar acá. ¿Vi el grado de la expresión algebraica o no? Eso es, todavía no lo veo, pero ya voy a llegar. Términos semejantes. No, ya voy a meterme con lo que quiero. Dame un segundo. Sí, profe, tranquilo. Fíjate bien. De acuerdo con el número de términos no semejantes, se compone una expresión. Monomio, ¿qué significa? Un solo término no semejante. Solo un término semejante. Damos solo un término semejante. Entonces, fíjense bien, eso es un monomio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Eso es un monomio o no? ¿O es un binomio? Monomio. Siempre, para mirar, tienen que reducir términos semejantes. Yo no puedo mirar si no he reducido términos semejantes. Y eso es un monomio, porque hay solo un término semejante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Solo un término semejante. Entonces, fíjense bien, ¿eso es un binomio? ¿Eso es un binomio? Sí, son binomios. Tiene solo dos términos no semejantes. Fíjense bien, ¿eso es un binomio o no? Sí. Fíjense bien, ¿eso que está ahí es un binomio o no?
No, es un monomio. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que para mirarlo siempre tienen que primero reducir términos semejantes. Entonces, para mirar los grados en un polinomio, que ya lo voy a ver más abajo, para mirar los grados de un polinomio, debo siempre primero ordenar términos semejantes, reducir. Y de ese acuerdo determino el grado. Trinomio. ¿Están de acuerdo que eso es un trinomio, no? Eso es un trinomio, ¿no? Sí, profe. Sí. Eso sería un trinomio o un cuatrinomio. El de 4. Cuatrinomio. Es un cuatrinomio. A ver, perdón. Multinomio o polinomio es una expresión que contiene más de un término algebraico. Más. Entonces, fíjense bien, eso es un multinomio, más preciso un cuatrinomio, ¿no? Eso es un multinomio, más preciso un quintinomio. Eso es un polinomio, sí. ¿Es un cuatrinomio o un quintinomio? Un quinto, pero sería 4. Cuatrinomio. Porque el cero No lo no se contamos. considera un término algebraico, no se olviden. ¿Ya? Bajo ese precepto ustedes lo están viendo. El grado, entonces, ahora voy al grado. El grado de una expresión algebraica corresponde al mayor de los grados de los términos que la componen. Entonces dense cuenta, ahí tengo una expresión algebraica. Ese término algebraico, ¿qué grado absoluto tiene? 3. 3. ¿Ese qué grado absoluto tiene? 2. Ese, 1. ese 1. y ese, el último, ¿qué grado tiene? 1. No, 0. 0. No se olviden que menos 2, un número real distinto de 0, Es 0. es igual al número por x elevado a 0. Por lo tanto, siempre eso es un término independiente o de grado 0. Entonces, el término de mayor grado es 3, ¿no? Entonces, el término de la expresión algebraica es 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el grado lo puedo mirar de manera absoluta o relativa a alguna de las factores literales. Dense cuenta, ese polinomio, ¿qué grado tiene? 3. 4. 4. Lo ordené de acuerdo a la letra X, no al grado por si acaso. 4. ¿Qué grado tiene? 4. 4. Porque eso es el término de mayor grado, ¿no? Relativo a la X e Y, ¿qué grado tiene? 3. 3. Porque dense cuenta, de acuerdo a X, eso tiene grado 2, eso tiene grado 3, eso tiene grado 2, grado 0, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? En relación al X grado 2. Siempre los polinomios ordénenlos de acuerdo a qué? Al alfabeto y al grado de mayor o menor grado. Y ustedes definen. Ahora, lo puedo escribir de cualquier forma, sí, ahí hay que tener cuidado. Pero se recomienda ser ordenado, ser meticuloso. Si yo trabajo bajo un cierto orden, me va a ser mucho más fácil mirar las cosas que sin trabajo bajo ningún orden.
siempre traten de mirar las cosas de manera ordenada, de manera estructurada. Siempre que tengan un polinomio, antes de mirar cualquier cosa, reduzcan términos semejantes, utilizando ¿qué? La propiedad de los números reales. Es decir, si me fijo bien, acá puedo mirar la propiedad distributiva. Dense cuenta, factorizo, se repite el A, ¿no? 2 menos 3 por A. A por 2 menos 3A. Y ahí está, ¿no? Siempre reduzcan términos semejantes. Y dense cuenta que eso era un monomio, ¿no? Dense cuenta acá, lo mismo para mirar el grado. Fíjense bien. A ver. ¿Dónde estaba el grado? Acá estaba el grado, ¿no? Voy a agregar otro ejemplo acá. Fíjense bien. ¿Qué grado tiene esa expresión algebraica? ¿Qué grado es? ¿Grado 3 o grado 2? 2. Porque no se olviden que para mirar cualquier cosa siempre tienen que reducir términos semejantes. ¿Ya? Este grado es 2. ¿Por qué? Porque al reducir términos semejantes, ¿esto qué nos queda? 2x cuadrado y menos 2x cuadrado y se anula y me está quedando eso que está ahí. No se olviden de esos detalles. Bueno, ahí sí. Entonces, estábamos acá, ¿no? Siempre que les den un polinomio, agrupen términos semejantes utilizando la propiedad de los reales. Las voy a utilizar todas. ¿Qué les utilizo? Conmutación, asociación, distribución. Entonces, agrupo a través de conmutación, conmutando, dando vuelta, y luego asocio. Agrupo eso con eso, eso. ¿Qué hago ahora acá? Factorizo. X y se repite. Factorizo. Entonces esto venía del color rojo para mantenerlo. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué tengo acá? Sumo. Opero, sumo. Y ahí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Valorización o sustitución. Si me piden valorizar una expresión algebraica, ojo, valores no tan solo existen los valores numéricos, ¿ya? No tan solo existen valores numéricos. Una función es un valor, un ente matemático es un valor, cualquier cosa, o sea, no es tan solo numérico. Cuando me dan algo y me piden sustituir, siempre reemplácenlo por la variable o por lo que les piden sustituir entre paréntesis. Entonces, me piden sustituir x, colocar 2. ¿Qué hago? Coloco ahí el 2 entre paréntesis. El menos 1, el i, lo sustituyo ahí como entre paréntesis. Y luego opero, en este caso, números. Y llego a un resultado. Y el resultado que voy a llegar es 5, ¿no?
Sí. B. Para sumar dos o más polinomios, se escribe uno a continuación de otro, separado con el signo más. Luego, cuando los escriban siempre entre paréntesis, y luego proceden a abrir los paréntesis y a reducir términos semejantes antes de hacer cualquier cosa. Entonces me dan esa suma de monomios. ¿Qué hago entonces? Agrupo términos semejantes. 3a más 2a, 4b separado. Entonces, ¿qué hago acá? 3a más 2a, 5a, más 4b. Y eso es el resultado. Y esa es la respuesta. Suma de polinomios. Siempre los escriben polinomio 1 entre paréntesis, polinomio 2 entre paréntesis, luego abran los paréntesis. Si acá fuese menos, me cambia los signos de las partes. Entonces me queda 3a más 4b más 5a más 3b más 6. Me fijo en términos semejantes. 3a, 5a, 4b, 3b, 6. Agrupo, conmuto, asocio y distributiva la propiedad. Entonces dense cuenta, 3a más 5a, 8a. 3 más 5, 8 por a, 8a. 4b, 3b, sumo, 7b, factorizo, 4 más 3 por b, 7b, más c. Y finalmente tenía eso. Técnica entonces, por favor. Identificar los factores literales que se repiten en la expresión y reducir términos semejantes. Sumar y restar los valores numéricos de las expresiones comunes sin alterar la parte literal, es decir, agrupar términos semejantes. Determinar la suma entre expresiones algebraicas consiste en qué entonces? Conseguir una nueva expresión que resulta de qué? De reducción de términos semejantes, es decir, de sumar los términos semejantes que entre ellas se originen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es adición o sustracción. En el caso de la sustracción, ¿qué hago? El primer polinomio menos el segundo polinomio entre paréntesis. Siempre que tenga suma, debo identificar los factores literales que se repiten en la expresión. Luego, sumar o restar esos factores literales Soy primo, era puro perro. comunes, es decir, términos semejantes, sin alterar la parte literal. Es decir, sumo o resto ¿qué? Los coeficientes numéricos. Multiplicación. Monomio por monomio primero. Se multiplican los coeficientes numéricos, se agrupan los factores literales mediante el producto y se utiliza ¿qué? La propiedad de potencia. Es decir, me fijo bien, coeficiente numérico, producto, mediante conmutatividad y asociatividad lo ordeno. Menos 3 por 2. Menos por menos, más. 3 por 2, 6. Menos por más, disculpen, es menos por más, menos. 3 por 2, 6, menos 6. Agrupo términos literales respectivos, x cuadrado con x. Agrupo y aplico potencia, x cuadrado por x, multiplicación potencia de igual base, conservo la base, sumo los exponentes, x al cubo. Luego tengo y por y cuadrado. Aplico potencia, 1 más 2, 3, y al cubo, z. Entonces dense cuenta que estoy teniendo ahí un resultado, ahí el otro resultado, y separado ¿por qué? Por producto, ¿no? Ahí otro resultado y z. Entonces, técnicas, se debe ¿qué? Realizar término a término.
Primero se multiplican los factores numéricos utilizando la regla de los signos que se requiere. Luego se multiplican los factores literales 1 a 1 utilizando las propiedades de potencia en caso que se requiera. Multiplicación de monomio por multinomio. Se toma el primer monomio y se multiplica a cada monomio del multinomio y se separa con la suma. Es decir, monomio por multinomio. Eso por eso. Eso por eso. Eso por eso. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces lo ordeno. 3 por 3, 9. A por A cuadrado B. 3 por 4, 12. A por A cuadrado BC. 3 por 3, 9. ABC. Y ahí lo tengo. Y siempre que, una vez que multiplique, siempre debo que fijarme si hay términos semejantes e inmediatamente reducir términos semejantes. Me interesa también el proceso inverso, es decir, de acá, cómo retroceder acá. Factorizar. El multiplicar, por lo general, ustedes no se equivocan. Donde se equivocan es el proceso inverso, que es retroceder, que es factorizar. Entonces, dense cuenta. Monomio por binomio. El monomio lo multiplico a cada monomio del binomio y lo separo con signo más. Entonces, ¿qué tengo? Más 3 por 3, menos 3 por 3, menos 9. P por P, P cuadrado. Q al cuadrado, Q al cubo. Menos 3 por menos 2, 6 más. P por P al cubo, P a la cuarta. Q por Q, Q a la cuarta. Y lo tenemos precisamente ahí. Entonces, me interesa la idea de factorizar el proceso inverso, el devolver. Es decir, dado una expresión algebraica, escribirlo a través de ¿qué? De factores. Y eso es lo que cuesta n. Voy a mirar inmediatamente multiplicación y factorización para no separarlo en dos, que no tiene sentido. Por lo tanto, los voy a mirar al unísono. Entonces, dense cuenta. Ahí tengo multiplicación de ¿qué? Binomio. Binomio por binomio, multinomio por multinomio. ¿Qué hago? Tomo el primer monomio del primer binomio y lo multiplico por el segundo binomio. Tomo el segundo monomio del primer binomio y lo multiplico por el polinomio, por el binomio. Y lo separo con ¿qué? La suma, adición. Entonces no tengo monomio por polinomio, monomio por polinomio. Entonces desarrollo 3AB por 4A más 3AB por 3B. Más 2B por 4A más 2B por 3B. Ahí no. Entonces dense cuenta, acá que es monomio por monomio. 3A por 4, 12, 3 por 4, 12. A por A cuadrado B. 3 por 3, 9. A, B cuadrado. Multiplique. 4 por 2, 8. A, B. Dense cuenta que inmediatamente ordené alfabéticamente. No puse BA, puse AB. Siempre el orden escójalo usted. Ojo, lo puedo escribir como AB o BA y es exactamente lo mismo. Entonces, 2B por 3B, 6B cuadrado. Dense cuenta del siguiente detalle, por favor. ¿Qué grado es ese polinomio? 2. ¿Qué grado es? 3. ¿Qué grado es ese polinomio? Ese es 2. 1, ¿no?
Entonces, el polinomio resultante, ¿Verdad? 2 más 1, por obligación es grado 3. Se suman los grados de estos cuando se multiplica. Cuando se suma, no. Ahí no es, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero cuando se multiplica, siempre se suman los grados. Entonces, dense cuenta que eso me quedó grado 3, ¿no? Si se suma, no, por favor, porque ahí puede o mantenerse el mayor grado o puede disminuir, dependiendo de lo que esté sumando. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El trabajar con factorizaciones, con multiplicaciones, el saber factorizar, el saber estas cosas, es la tabla de multiplicar del álgebra. Saber factorizar. Su aplicación se extiende a las más diversas ramas de la matemática, de la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería. Desde el punto de vista geométrico, obedece a áreas, volúmenes para expresiones resultantes de grados, de 2 grados o 3 grados. Inclusive podría haber más. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Importancia de los productos notables. Puede extenderse a diferentes casos, puede generalizarse, todos. ¿Y los fundamentales cuáles son? Cuadrado del binomio, suma por su diferencia, producto de binomio de término común, cuadrado del binomio, cubo del binomio. También hay otros más que los voy a ver. Entonces vamos viendo. Productos notables. Dense cuenta que esto no es otra cosa más que esta área. Esto es A, B, Tranquilo, profe, sí se entiende. a ver si lo logro agarrar. Lo dejo ahí nomás. SD está ahí arriba. Dense cuenta, el área del rectángulo no es base por altura. Entonces, A por C más A por D es AC más AD. Voy a mirarlo inmediatamente la factorización. Esto ustedes todos lo saben hacer. ¿Dónde se pierde? Retroceder, de acá a acá. Dense cuenta que tengo en común el A, ¿no? Sí. Entonces factorizo y me queda A por B por C más D. Dense cuenta, A por C más A por D. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien. Voy a ver eso. Factorización. Acá me dan monomios. Los quiero convertir en esos. Fíjense bien entonces. 4. Lo puedo escribir como 2 por 2. A al cubo. A por A. A por A por A. B cuadrado, B por B. Descompongo eso. 2, 2, 2, 2. A a la cuarta. A por A por A por A. B al cuadrado, B por B. Y busco factores comunes. Ahí no tengo eso común. No es eso mismo. Entonces factorizo. 2 por 2, 4. Ese factor no está ahí. Entonces factorizo. A al cubo. Se repite, ¿no? B por B. B cuadrado. Acá tengo B por B. Entonces, ¿qué me queda? 4A al cubo B cuadrado menos 4 por 4
a al cubo a b cuadrado. Entonces, si me fijo bien, ahí están destacados con color los factores comunes, factorizo. 4a al cubo b cuadrado. Acuérdense, por favor, que acá está el 1, que se omite y no se escribe. ¿Dónde está ese por? Lo voy a copiar. Por lo tanto, si fíjense bien que el 1 no se coloca, factorizo, no es 4a al cubo b cuadrado. Perdí lo que quería. ¿Dónde estaba? Ay, se me fue. Ya voy a tener que borrar eso 1, porque si no me va a quedar la escoba. Ahí sí. Dense cuenta que si yo multiplico ahí por 1 no altero nada. De ahí viene ese 1. Luego, fíjense bien, esto por esto me da precisamente eso, ¿no? Y ahí lo factoricé. Donde, ojo, esto ahora se mira como un solo término. Está formado por varios términos, sí. Pero para separar en varios términos debo abrir ese paréntesis. Siempre que aparezca un paréntesis, un signo de agrupación, lo que está dentro se considera un todo, por lo tanto se considera un término. El término tenía en dos partes. Las separo las partes cuando abro paréntesis. Binomio por binomio, entonces. Binomio por binomio, ¿qué hago? Tomo el primer monomio del primer binomio, lo multiplico por el segundo binomio, más el segundo monomio del primer binomio, lo multiplico por el segundo binomio. Ahí no. Sí. Multiplico, entonces abro A por C más AD más BC más BD. El problema nuestro está en factorizar. El problema nuestro está en factorizar. Y dense cuenta, entonces, ¿qué hago? La C está ahí, ¿no? Se repite ahí. Entonces, factorizo a C, BC, lo factorizo ahí. Más AD, BD. Se repite el D, lo factorizo. A más B por D. Y ahora, si me fijo bien, ahí hay un factor común, A más B. A más B lo considero un todo, es una sola cosa, es un término eso. Por lo tanto, factorizo y de ahí llego a conseguir los factores. Tienen que saber ordenar de a poco, tienen que saber separar de a poco y agrupar de a poco. Entonces, dense cuenta ese ejemplo. Quiero entonces mirar acá. Me dan eso. ¿Qué se repite ahí? El 2, ¿no? Factorizo. ¿Qué se repite ahí? El m, factorizo. Como se repite x más y, factorizo. Y no me queda m más 2 por x más y. Y ahí determino precisamente los dos factores. Cuadrado del binomio a más b al cuadrado. Como resultante obtengo que trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto es el resultado del cuadrado del binomio. Entonces, ¿qué hago? Binomio por binomio. Tomo el primer monomio del primer binomio, lo multiplico por el segundo binomio, más el segundo monomio del primer binomio, lo multiplico por el segundo binomio. Tengo monomio por polinomio, monomio por polinomio. Abran eso. A cuadrado más AB. BA lo escribo de manera literal, AB. B cuadrado. Siempre que desarrollen algo, antes de continuar, tienen que reducir términos semejantes. Términos semejantes, AB, ahí. Entonces, ¿qué tengo? A cuadrado más 2AB más B cuadrado.
Ahora, el problema nuestro es el proceso al revés, ¿ya? Dense cuenta geométricamente, B, A, B. ¿No es la suma de esas áreas eso? 2 veces AB más A cuadrado más B cuadrado. Esa es la idea geométrica de esos productos. Dense cuenta, por favor, que A menos B cuadrado no es necesario utilizar esto, sino que utilizo esto que está acá. Y dense cuenta, no es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es decir, a ver si lo logro tomar. Para mirar esto que está acá, lo miro de esa forma. Y de esa forma me aprendo ese cántico que aprendieron en el colegio. Dense cuenta entonces, ¿es necesario aprenderme todas las fórmulas, todas las relaciones? No, es necesario saber manejarlas. A más menos B al cuadrado. ¿Qué nos decía el cántico? El primero al cuadraado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A cuadrado menos más menos 2AB menos por menos más B cuadrado. Y ahí tengo precisamente la otra relación, acomodando signos. Es decir, no es necesario aprenderse todas las fórmulas, sino que es necesario aprender a mirarlas, que es distinto. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Voy a mirar un ejemplo que ha aparecido en la prueba. Cuadrar el binomio, que es trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces me dan eso que está ahí. Y me piden completar trinomio cuadrado perfecto. El 1 se lo agregué después, así que lo voy a poner con rojo. Me dan eso. ¿Ya? Sabemos que el trinomio cuadrado perfecto es el resultado del cuadrado del binomio. Entonces sabemos esa es la estructura. Donde D es desconocido, eso es genérico. Y eso es cuadrado del binomio, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en esto y en esto. Y los igualo, los miro iguales. Entonces, dense cuenta. 1 por x cuadrado, 1 por x cuadrado. El coeficiente de grado 2 o coeficiente principal es 1. Coeficiente de grado 2 o principal es 1. Por x cuadrado por x cuadrado. Más 5x más 2 de x más d cuadrado. Entonces, debo agregar algo, debo completar. Debo sumar 2d cuadrado. En aras que para todo valor de la incógnita real x, tenemos que 2D corresponde a 5, porque esta igualdad siempre se da para todo valor x. Entonces 2D es 5, ya que el 1 es igual al 1. Y d cuadrado corresponde a d cuadrado, ¿no? Entonces de acá determino el d. 2 por d es 5. D es 5 medio. D cuadrado es 5 medio al cuadrado, 25 cuartos. Entonces, ¿qué agrego acá? 25 cuartos. Y como esto que está acá es eso, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Hasta acá quiero llegar hoy día. Ya la clase que viene termino con la materia. Vamos trabajando entonces, por favor.